Entonces, llegamos a los archivos de texto, ¿ok? Un archivo de texto es un archivo que contiene texto sin formato. Ojo, texto sin formato. ¿Qué quiere decir? No tiene ninguna formatación particular, es simplemente texto. Los archivos de texto suelen tener la extensión txt, .txt, y se pueden abrir y editar en cualquier editor de texto. Los archivos de texto se utilizan comúnmente para almacenar datos simples como notas, instrucciones y listas de tareas. Los archivos del tipo CSV, que ya vamos a especificar qué es, pero aquí está entre paréntesis, son valores separados por coma, también son muy comunes y se utilizan para almacenar tablas de datos. Pero a diferencia de un archivo de texto simple, este tiene un formato. Entonces, ¿qué es un archivo? En un archivo simplemente hay texto. Se diferencian de las imágenes que pueden ser mapas de bytes o de las canciones, audios y videos que siempre son bytes, ¿ok? En que este, aunque ocupa un almacenamiento en bytes, ustedes lo pueden abrir desde cualquier editor de texto y van a ver que tiene un texto plano. Hay caracteres, hay escritos adentro, ¿ok? ¿Para qué se usan? Ahí está, para almacenar datos simples como notas, instrucciones, lista de tareas. Y se les habla de los archivos CSV, que es un archivo que vamos a utilizar y vamos a ver para qué uso, qué aplicaciones podemos dar en clases, ¿ok? Para qué les va a servir. Pero a pesar de que ellos también son solo texto, aquí les dicen de paréntesis, es un tipo de archivo que tiene valores separados por comas. ¿Qué quiere decir? Él tiene tablas de datos separados por coma o punto y coma. Ustedes pueden cambiar el separador. Y este separador, al usted decir, yo tengo un campo, un separador, un campo, un separador, un campo, un separador, ya le están dando un formato. Eso quiere decir darle un formato a algo, ¿ok? Ustedes están especificando que hay unas reglas para construir ese archivo. Y esa es la diferencia entre un archivo de un texto sin formato, ¿ok? Y un archivo que tiene un formato. Tiene unas reglas que seguir y una estructura que seguir. Pero, ¿para qué los utilizamos? Sencillamente puede llegar a ser nuestra primera aproximación a tener una base de datos, que es lo que vamos a ver ahora. Las bases de datos no funcionan como los archivos, pero una de las primeras aproximaciones que se usan en la programación para guardar y leer datos son los archivos. ¿Por qué? Porque en un momento no existían las bases de datos, todos los programas guardaban su información en archivos. De hecho, hoy en día existen aún muchos programas que tienen eh, files de configuración en tipo texto, pero estos suelen tener otra extensión, se le pone .ini, .config, que no son otra cosa que archivos de texto formatados porque tienen que tener ciertos caracteres especiales para ser leídos, ¿ok? Pero estos tipos de archivos, .ini, .config, no me viene a la mente ahorita ninguna otra extensión, son simplemente archivos de texto que se les da un formato para un uso específico, ¿ok? Es una primera aproximación a base de datos porque es la primera herramienta que tenemos para guardar y leer nuestros datos que usamos en nuestro programa, ¿ok? Que nos da el usuario o los cálculos que hacemos que queremos guardar para ser reutilizados posteriormente, ¿ok? Ahora, ¿qué tipos de archivos de datos existen? Esto es teórico, ¿ok? Los vamos a utilizar, les voy a explicar cada uno de ellos y no vamos a profundizar mucho en este tipo de archivos. Les explico el por qué. Hoy en día tenemos mil herramientas, mil plugins que se encargan ya de implementar y configurar estos archivos sin que el programador tenga que, digamos, romperse la cabeza, formatarlo él solo. O sea, ustedes no van a tener que romperse la cabeza a formatear un archivo, o no deberían, sí, a menos que vayan a trabajar en un programa muy viejo que lo haya hecho así. ¿Ok? Me ha pasado. Pero ustedes tienen que saber cómo funcionan. Entonces, el objetivo de esta parte teórica es que ustedes sepan diferenciar cuando se les hablen de un tipo de archivo
de secuencia secuencial o uno indexado, ustedes saben de qué se les está hablando, ¿ok? Que ustedes sepan identificar que los CSV son secuenciales, que los XML son indexados por diferentes tags, que sepan que un JSON es otro tipo de archivo. Ustedes tienen que saber cómo funciona por detrás, ¿ok? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Que abrió el micrófono? No, ok. Entonces, creo que sí. Sí, Estaba hablando sobre archivos de texto y también pues en los juegos y aplicaciones salen archivos .dll. ¿Es algo así? en los juegos y aplicaciones, no. .dll. Los DLL es un tipo de archivo comprimido en el cual ustedes pueden hacer un código y protegerlo. Es un tipo de código y es un tipo de librería que pueden ser utilizadas en los programas para proteger, digamos, el funcionamiento de esos programas. Ustedes distribuyen el ejecutable con los DLL y él llama métodos o funciones que están, digamos, de alguna forma codificadas, ¿ok? El código está allí, no es legible, no se puede leer. Acá es otra cosa, ¿ok? Acá hablamos de almacenar y leer, no de código criptado. Entonces, el primer tipo de archivos que nosotros encontramos son los archivos sin clave, los archivos secuenciales. El más sencillo de todos los archivos. Un archivo sin clave es un archivo en el que los registros se almacenan en un orden secuencial, algo similar a como es nuestros programas que vienen ejecutados secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? En estos archivos vamos a tener, por lo general, una línea que representa un record, un valor, ¿ok? Entonces, estos se almacenan en orden secuencial sin una clave de búsqueda. Cuando se desea acceder a un registro específico, es necesario recorrer el archivo secuencialmente hasta encontrar el registro deseado, si éste está allá adentro, ¿ok? Los archivos sin clave son adecuados para aplicaciones que solo necesitan acceder a los registros en orden secuencial, pero pueden ser ineficientes en aplicaciones que necesitan buscar registros específicos de manera frecuente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un programa que me carga la configuración de mi programa, necesito guardar la configuración en algún lado. Cada vez que yo abra mi programa tengo que leer la configuración, pero sé que voy a leer todos los datos. ¿Ok? Por lo tanto, por lo tanto, un archivo secuencial me puede funcionar para eso. No tengo que hacer estructuras de búsqueda porque sé que tengo que leer todas las configuraciones de mi programa. Mientras que si en mi archivo estoy guardando los datos de 100 empleados, quizás no me conviene tanto porque para conseguir el empleado 99 tengo que anteriormente haber leído 98 récords. Y el tiempo de lectura va desde, esto lo van a ver en programación 3, o 1, que es que lo consigo en el primer intento, hasta n-1. Tengo que, en el peor de los casos, estoy buscando el cliente 100, voy a tener que leer 100 récords, porque lo voy a conseguir solo hasta el final del archivo, ¿ok? Estos archivos secuenciales se utilizan comúnmente para almacenar datos transaccionales como registros de ventas o registros de inventario, ¿ok? Se hace una transacción, se hace una venta, se guarda el registro de la venta, cuándo fue hecha, en qué hora. Si ustedes van a leer los registros de las ventas, muy probablemente van a leer todo. Si van a hacer un registro de inventario, cuándo llegó una mercancía, cuándo salió, muy probablemente también se haga por fecha. Digamos logs, ¿ok? Si van a leer un log, tienen que leerlo todo. ¿Cómo funciona? Si nosotros vemos acá esto, se le pone, digamos, la estructura. Este suele ser el símbolo de una base de datos, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con base de datos, deja claro. Es una primera aproximación. Pero cada registro, como ustedes ven, va registro 1, registro 2, registro i-1, quiere decir, qué sé yo, i toma un valor y llega hasta el registro n-1, registro n2, perdón, esto es un guión. ¿Ok? Puedo tener tantos elementos como yo quiera insertar allí, pero si quiero leer el último elemento, tengo, juro, que recorrerlos todos para poder llegar al último elemento. ¿Ok?
¿Por qué? Porque no tengo una clave de cómo buscar. Clave o llave, se le dice búsqueda, ¿ok? Son archivos que están planificados para ser leídos en su totalidad o para que cuando necesitemos los datos que estén en ese archivo tengamos que leerlos todos. Pueden ser unos archivos pequeños. Si ustedes saben que no van a guardar muchos datos, pueden utilizar archivos secuenciales. Tanto que les cambia si leen 5 datos todo el tiempo. Es veloz, ¿ok? Pero como les decía en las clases anteriores, ustedes tienen que pensar siempre que su programa puede crecer y muy probablemente no les interesa almacenar en un archivo secuencial todas las facturas de una empresa. ¿Por qué? Porque puede que el primer año facture 100, el primer año factura 13 como la Coca-Cola, después factura 0, después factura 11 y el tercer año se vuelve súper popular y factura 25 millones. Y ustedes tienen que ir a buscar la factura 25 millones, la última. Recorren 25 millones de récords hasta llegar allá. Eso se traduce en tiempo. Es tiempo de ejecución, tiempo de leer, no es, leer, no es, leer, no es. Todo eso hace tiempo y hace que su programa se vuelva más lento, ¿ok? Por eso le dicen que son ineficientes para aplicaciones que necesitan buscar registros específicos de manera frecuente. Para hacer estas pruebas, ustedes tienen una forma de medir el tiempo de ejecución que tarda su código a través de los breakpoints, él se los dice. Pueden crear un archivo con un récord, con 10 récords, con 100 récords y pueden crearla con 1 millón de récords y buscan la posición 1 millón para que ustedes vean cuánto puede tardar, ¿ok? Ahora, se comienza a complicar un poco la cosa y necesito que pongan bastante atención porque no es un tema muy sencillo, muy fácil, ¿ok? Así que si tienen dudas, pregunten de una vez, sin pena de tenerme, ¿ok? Ahora, archivos de acceso directo, indexados. Nosotros hemos oído mucho esta palabra index. Index hace referencia a la posición, donde se encuentra, ¿ok? Motivo por el cual estos tipos de archivos indexados nos permiten acceder a cualquier registro de datos en el archivo directamente sin necesidad de leer los registros anteriores o posteriores. ¿Qué quiere decir? Yo tengo muchos registros, pero tengo un index que me indica dónde va a estar ese elemento, ¿ok? Estos archivos de acceso directo se utilizan en aplicaciones que requieren el acceso rápido y aleatorio de los datos, como los sistemas de base de datos. Los sistemas de base de datos utilizan este tipo de archivos, este tipo de, digamos, estructura de almacenamiento de información. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Miren, nosotros podemos tener diferentes tipos de índices, ¿ok? En el cual, por ejemplo, nuestro récord es el 3 o tengo una llave 3 y él me apunta directamente a la posición. Esto véanlo como líneas en los archivos, ¿ok? Se habla de un índice total o denso cuando un índice corresponde a un solo récord, ¿ok? Por ejemplo, podría ser la cédula de ustedes. La cédula puede ser el índice para conseguirlos en una lista de archivos que indica directamente la posición, suponiendo que ustedes tienen todas las cédulas de Venezuela en un archivo. ¿Ok? Entonces, cuando hay un índice total o denso, un récord, una llave responde a un récord. Hay otros tipos de índices que son escasos o no densos, donde, si ustedes se dan cuenta, nuestra tabla de índices tiene esto: 1, 9, 17, 25 y 33. ¿Cómo se maneja esto? Súper sencillo. Si acá entra un 2, él dice, ¿2 es menor que 1? No. ¿2 es menor que 9? Sí, está en el anterior. ¿Por qué? Porque este 1 y este 9 indican el primer elemento que apunta en otro vector de elementos. ¿Ok? ¿Qué nos permite esto? Si ustedes tienen un índice total denso y tienen 20 millones de récords, igual están recorriendo 20 millones para llegar a la posición, ¿ok? Que no precisamente tiene que ser la misma en el archivo. O sea, se vuelve lento buscar en la tabla de índices. Entonces se empieza a diseccionar. Cuando tengo muchos elementos, empezamos a decir, del 1 al 8 los consigo acá.
Entonces, entro por mi llave acá y acá empiezo a recorrer secuencialmente. Es combinar las técnicas para disminuir el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo voy acá y digo 1000 es menor que 1, no. 1000 es menor que 9, no. 1000 es menor que 17, no. Vean cuántos datos estoy saltando en mi primer filtro, por así decirlo, ¿ok? Así funciona. Ustedes pueden hacer, si quieren practicar, pueden hacer muchos ejercicios sobre cómo implementar esto, ¿ok? No es algo necesario, pero tienen que entender muy bien, como ya les dije, cómo funciona. Si estoy buscando el número 26, pregunto, ¿26 es menor que 1? No. ¿26 es menor que 9? No. ¿26 es menor que 17? No. ¿26 es menor que 25? No. ¿Es menor que 23? Sí. Entonces debería estar acá. Y acá empiezo a recorrer secuencialmente. Vean cuántos datos salté. ¿Ok? Esto se hace para agilizar la búsqueda. Igualmente esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero nosotros podemos llegar a tener este tipo de estructuras, ¿ok? Donde hay un área de índices. Esto es más similar a cómo funciona la base de datos. ¿Ok? Tenemos la llave del último registro del segmento. Acá se hace de forma contraria. ¿Ok? Y simplemente dice el 9, perdón, el 48 va a ir al índice 1 y va a empezar a buscar. ¿Por qué? Porque en el índice 5 tengo solo el 49 en adelante. Esto que ustedes ven acá es la implementación de esto, ¿ok? En vez de representar los 16 índices, se hace una tabla particionada de esos datos. Los datos siguen siendo siempre todos estos. Pero ellos dicen, si yo hago todos estos 16 índices, pues no estoy haciendo nada. Estoy simplemente eh, llevando mi problema de acá hacia acá, porque igual tengo que recorrerlos todos secuencialmente. Entonces yo dice, mira, yo me voy a tomar este índice, este índice, este índice, este índice, me convierto a esta tabla y guardo el último valor de esa área de índices. Y así él sabe, con este último valor, en qué índice se va a encontrar el récord y cuál es el que tiene que recorrer. Si me llega que está buscando el 189, va a ir a la área de índices 13 y va a recorrer solo 3 posiciones, en vez de haber recorrido todas estas anteriores, ¿ok? Así funciona. Posteriormente se habla de un área de overflow. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, acá o ellos, los que hicieron la imagen, no previeron en el diseño de esta área de índice que entre el 10 y el 49 hay muchos datos. Y acá guardaron solo 5 posiciones. Si ellos quieren insertar el 22, muy probablemente va a terminar en una área de overflow. ¿Qué quiere decir? Si yo no lo consigo acá, lo busco en otro tipo de estructura de datos. Acá comienzan a mezclar, si se dan cuenta, secuencial para indicar dónde están. Después dicen, no, pero lo secuencial no me sirve porque vuelvo a caer en el mismo problema. Entonces parten lo secuencial y empiezan a hacer esta segunda tabla, es otro nivel que indica para cada valor, cada índice. Pero inevitablemente, si yo guardo todas las posiciones, esto se vuelve secuencial también. Suelen hacerlo así, particionado de esta manera, donde las áreas de índice tienen pocos valores, porque si no lo consigo aquí, lo voy a buscar en un área de overflow y ahí sí recorro secuencial. Eso, todos son técnicas para intentar disminuir o hacer más veloz el proceso de búsqueda de los datos, ¿ok? Se busca partir el problema de secuencial con muchas técnicas y muchas estrategias para buscar más rápido, ¿ok? Como les decía al principio de la clase, el problema es buscar y recuperar los datos de forma rápida. Entonces, prosigamos acá. Nosotros vamos a ver que tenemos muchos tipos de archivos. Acá tenemos los de acceso directo. Tengo un índice y directamente él me lleva a la región, ya sea por índice total o índice escaso, ¿ok? Tenemos otro tipo de almacenamiento de archivos. Acá hablábamos de valores que iban partidos en secciones y tenía un índice, ¿ok?
para poder mezclar el índice total o el índice escaso con todos los datos que nos interesa almacenar. Acá tenemos archivos de acceso asociativo o hash. Este es uno de los datos mayormente utilizados, pero hay una pequeña diferencia entre el uno y el otro. Esto, ustedes indican cuánto va a tener los índices, cuánto va a tener su área primaria, cuál va a ser la tabla de los índices, y después hay un área de overflow porque ustedes no pueden perder los datos. Solo en el caso en el que vayan al área de overflow van a perder más tiempo, pero ustedes están definiendo el tamaño y se están asegurando de que todos los valores estén ocupados. En el área de archivos de acceso asociativo o hash, no es así, y ya vamos a ver por qué. Los archivos de acceso asociativo o hash utilizan una función de transformación clave-dirección para acceder a los registros de los datos, también para escribirlos, ¿ok? La clave es una cadena de caracteres que se utiliza para buscar el registro de datos correspondiente. El sistema de acceso asociativo convierte la clave en una dirección de memoria donde se encuentra el registro de datos. Este tipo de archivos se utilizan en aplicaciones de búsqueda y recuperación de información. Ahora, esta estructura nos dice, mira, yo tengo cualquier cantidad de datos, pero yo utilizo una clave que puede ser Cristina y esa clave la paso a un algoritmo que me genera el valor 3. Y así yo sé que Cristina se encuentra en la posición 3. Esto sirve para hacer update, para leer, para escribir. ¿Ok? Siempre se va a utilizar la clave, pero se pasa a través de un algoritmo. Al pasarla a través de este algoritmo, tenemos diferentes posiciones en nuestros índices. ¿Qué diferencia tiene este respecto al anterior? Acá puedo tener en el medio espacios vacíos, ¿ok? Mientras que en el otro no es previsto. En el otro ustedes tienen que tener más o menos una idea de cuánta cantidad de datos están utilizando, o si son secuenciales, o que cada índice tiene una cierta cantidad de datos definidos, y si de casualidad se equivocaron, pues tienen un área de overflow donde van a ir a buscar. ¿Ok? Acá no, acá ustedes tienen que reservar toda la memoria que van a necesitar para poder almacenar ese tipo hash. Y puede ser que ustedes no utilicen toda esa memoria, o sea, están reservando memoria inútil. ¿Y de qué depende? Depende de esto, del algoritmo. Les puedo poner un ejemplo. Yo puedo decir, obviamente esto tienen diferentes implementaciones que ahorita vamos a empezar a verlas, ¿ok? Lo que son los algoritmos por hash. Pero para que quede claro, yo puedo decir que quiero guardar los números del 1 al 10 y mi algoritmo hash es el módulo de 2. Módulo de 2 es el resto de la división entre 2, ¿ok? ¿Qué pasa? La mitad de esos archivos de módulo de 2 me van a dar 0 y la otra mitad me va a dar 1 como resto de la división. ¿Qué quiere decir? Los números del 1 al 10 van a estar apuntando siempre a 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Entonces, mientras más complejo sea este algoritmo, más posibilidades hay de que la cantidad de datos que ustedes guarden estén bien almacenados y sea más fácil de recuperarlos. Pero pueden haber conflictos como en el ejemplo que les acabo de poner. La mitad de los datos me da el 1 y la mitad de los datos me da el 2. ¿Ok? Entonces, al elegir ese algoritmo hash, tienen que tener mucho cuidado. Posteriormente, ok, yo acá les hice, digamos, una introducción, ¿no? Acá está la definición de esto. Entonces, los archivos de acceso secuenciales indexados se organizan en secuencias según una clave de ordenación y se acceden de forma secuencial, pero con la capacidad de realizar búsquedas más rápidas a través de un índice. El índice contiene la información sobre las claves de ordenación y las posiciones de los registros en el archivo. Este tipo de archivos se utiliza en aplicaciones que requieren búsquedas rápidas y frecuentes, como en un sistema de gestión de inventarios. Aunque anteriormente le decían que el registro, ojo, registro de inventarios se utilizaban con secuenciales, acá le hablan de gestión de inventarios que es diferente.
Ustedes tienen que ir a ver artículos, modificarlos, cambiarle. Cada vez que hay una compra, cambian el valor de la cantidad. Si cambian el precio, tienen que acceder a él. Si llega un nuevo pedido, tienen que actualizar los valores. Entonces, están entrando mucho al sistema, los archivos, a ver dónde están esos valores para modificarlos, ¿ok? Y acá se ve el esquema de cómo es este archivo con una organización secuencial indexada. Se llama secuencial indexada porque tiene un index, ¿ok? Él lo va a buscar acá, en este index, y meto el 480 lo va a buscar acá, pero a pesar de que restringo mi búsqueda a este pedazo, en vez de tener que leer todo, ¿ok? Tengo que venir secuencialmente a recorrerlo. No es este, no es este, no es este es el 480. ¿Ok? Entonces ustedes están partiendo muy probablemente entre la cantidad de datos, esto lo define el programador, ¿ok? Están partiendo del problema en no tener que recorrer todo y eso ya es ventajoso. Posteriormente, como les decía, no pueden almacenar todos los valores. Miren que aquí hablamos del 100 o del 0, por ejemplo, al 2000, pero yo no puedo tener un área de índices de 1 a 100. No tendría sentido. Tendría el problema que están evitándose aquí, lo estarían llevando al área de índices, porque mientras más datos tenga aquí, más crece esta área de índice y se vuelve secuencial. Por este motivo, se tiene que manejar un área de overflow. Esto es una implementación. Empezó siendo secuencial. Después dijeron, no, pero dividámoslo en pedazos para disminuir el tiempo. Se dieron cuenta que esto crecía mucho y se volvía secuencial y dijeron, bueno, dividamos esos pedazos, pero restringámoslo a una cantidad fija y manejemos una otra área de overflow. O sea, tengo que tener muy mala suerte para buscar que no esté aquí, entonces tengo que ir aquí y aquí recorrer secuencial. Pero igual el problema ya está dividido en varios pedazos. Digamos que acá se espera no llegar jamás, pero se llega y si se llega igual me ahorré leer una cantidad de récord importante, ¿ok? Si llego acá no tengo más remedio, tengo que ir secuencial y va a ser más lento. Estos son los archivos secuenciales indexados, ¿ok? Si queda claro cómo funcionan. Acá terminan las diapositivas porque en realidad son las técnicas que hay. Después, ustedes se van a dar cuenta, pero yo no quise profundizar en eso, de que existen algoritmos hash, hash doble, pueden hacer un algoritmo hash y si me da una clave que ya está escrita, aplico otro algoritmo y él va a escribir en otra posición. Si tenía el módulo de 2, después le puedo hacer el módulo de 10 y me da la posición correcta para ese valor, ¿ok? Si ya fue escrita, me va a dar la posición correcta. Eh, por lo general ahí van funciones muy complejas. Yo le estoy haciendo un ejemplo, digamos, fácil de entender. Tienen índices, tienen hash, pueden aplicarse índices más secuencial, hash más secuencial, pueden hacer un hash que maneja el área de índices que después se transforma en un secuencial indexado. Hay muchas formas de mezclar estas herramientas. Para su fortuna ya están implementadas. Los archivos y los plugins que manejan los tipos de datos ya utilizan estas secuencias y están optimizadas para leer y escribir en los archivos, ¿ok? Por lo tanto es algo en lo que no vamos a profundizar. Pero es importante, si ustedes, mejor dicho, no es opcional, ustedes tienen que profundizar sobre qué es cada uno de estos tipos de archivos para que en la próxima clase, que va a ser la clase práctica de cada uno de estos archivos que vamos a ver, ¿ok? Ustedes puedan entender qué es lo que está pasando allí detrás, ¿ok? Para culminar con la clase, yo les voy a mostrar algunos tipos de archivos, ¿ok? Déjenme buscar acá.
Puede tener algún XML de alguna parte. Me está faltando un XML. Ok. Ahora acá tenemos un ejemplo de un archivo TXT. Yo les dije, ¿verdad? Lo usamos para hacer logs. Me interesa generar un reporte de un proceso y es secuencial. Me interesa saber qué pasa en cada minuto, en cada segundo y lo tengo almacenado. Puede que en su programa ustedes se cargan todo este archivo y les interesa mostrar toda la información de este log. ¿Ok? Esto sería un ejemplo de un uso secuencial. Como ven, no es muy grande el archivo. ¿Ok? Por lo tanto, conviene hacerlo como un archivo secuencial. Tengo un orden y todo va dado por fecha conforme funcionan los procesos que se van ejecutando. Adicionalmente, tenemos un archivo CSV. Esto es aquel era un archivo de texto sin formato. Un archivo CSV. Estos, por lo general, los pueden ver con Excel, ¿ok? Y tienen un formato en el cual tienen un separador con un punto y coma, ¿ok? Y en el mismo tengo datos, digamos, tablas de datos construidas por columnas que me permiten guardar cierta información sobre algunos tipos de datos. En este caso, facturas que estaban duplicadas, ¿ok? Yo tengo acá almacenado diferentes campos de esas facturas para un programa que los va a leer y las va a acomodar, ¿ok? De igual manera es secuencial porque se lee línea a línea, en cada línea tiene un récord y no tiene un índice de acceso, ¿ok? Este tipo de archivos son secuenciales, pero este ya es un archivo formateado, ¿ok? ¿Qué le da el formato? Este separador. Si ustedes van a ver los PDF, los .doc, las PNG, todos son archivos formatados. Por lo general criptados para que nadie los pueda interpretar o leer fuera del sistema operativo para el cual fueron diseñados, ¿ok? O para que no sean visibles con un editor de texto, porque a lo mejor son caracteres que no tienen sentido, unos y ceros, entonces los criptan. Pero son un tipo de archivo que tiene un formato. A esto nos referimos con un archivo formateado. Posteriormente tenemos un par de archivos que son indexados, digamos, un poco a su manera. Esto, si nosotros ignoramos esto de acá arriba, ¿ok? Es un archivo XML, lo pueden ver desde acá hacia abajo. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene una estructura de datos, ¿ok? Esta estructura es muy parecida a la estructura del HTML para quien haya ya trabajado en web. Tiene un tag de apertura y un tag de cierre, ¿ok? Ven que cada tag tiene una correspondencia, pero estos tags vienen hechos con listas. Si se dan cuenta, yo acá, este tag se repite, ¿ok? Sencillamente tenemos una jerarquía de tags que nos indican cómo está formateado este archivo. Este también es un archivo que tiene un formato, pero la búsqueda de los elementos dentro de él se pueden hacer a través de, como ven, de niveles.
yo sé que en el body de la factura tengo los datos generales y dentro de los datos generales puedo encontrarme varios elementos de datos DDT. ¿Ok? Sirve simplemente para indicar que puedo tener eh, diferentes servicios agregados, diferentes datos guardados de forma indexada, porque el index lo da la jerarquía que le da cada tag. Si ven, este está dentro de este y este a su vez está dentro de este, pero este también está dentro del mismo. Si ven, acá hay una jerarquía, se suele denotar en los lectores de XML por este espacio y este espacio de diferencia. ¿Ok? Pero dentro tengo mis datos. Están indexados, pero se pueden repetir. Y como se pueden repetir, son indexados hasta un cierto punto, luego se vuelven secuenciales. Para leer todos los datos de los datos generales que son DDT, tengo que recorrer todos y cada uno de estos datos. ¿Ok? Estaba buscando quizás uno más elaborado, pero esto debería servir. Esto, por ejemplo. Tenemos diferentes líneas de la factura, pero cada una tiene un número de línea, cada uno tiene un código de artículo que adentro tiene diferentes cosas. Esto es un formato que lo define, en este caso, la agencia de la entrada, que es el que le dice cómo escribir las facturas, ¿ok? Que sería el señal de acá. Posteriormente tenemos los tipos de datos JSON. Los tipos de datos JSON suelen utilizarse como respuesta a servicios web. Es una forma mucho más compacta de escribir y describir información de todos los archivos. ¿Por qué? Porque acá se tiene esta estructura. Si ustedes se dan cuenta y si esto me lo permite, no, porque creo que se bloqueó. Esperen que se los muestro acá mejor. Acá también lo tengo. Ah, si ustedes se dan cuenta, esto tiene diferentes niveles en los cuales se repite. Es algo muy similar al JSON, al XML. Es similar, no es igual, pero no tenemos todos esos tags que nos van a ocupar memoria, ¿ok? Y adicionalmente tenemos los datos arreglados por algunos, es un formato en realidad que me indica, acá hay un elemento, ese elemento tiene un campo llamado news que tiene un array de elementos, eso significa este dato, y que van separados por comas. Y cada simple elemento dentro de él contiene este campo y este campo que dentro tiene otra estructura, ¿ok? Donde hay otro array de elementos. Y si se dan cuenta, todos estos se empiezan a repetir y van separados por comas. Son todos iguales, ¿ok? ¿Para qué nos sirve esto? Para representar nuestras clases y las listas de artículos en un archivo de texto. La próxima clase es práctica y va a ser sobre cómo utilizar cada uno de estos archivos de texto, ¿ok? Es una forma de escribir la información que les permite recuperar. Esto es un archivo que también es indexado, ¿ok? Él tiene índices y a través de este carácter sabe que adentro hay una lista de elementos, pero tienen un nombre con el cual acceden a este valor, un nombre con el cual acceden a este valor. Estos elementos que están acá dentro de este array son accesibles. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2. Él sabe que en cada coma hay una posición de ese elemento, ¿ok? Como les digo, no es algo por lo que ustedes se tienen que preocupar, tienen que saber cómo funcionan y les explico cómo funcionan porque hay ya herramientas que ustedes simplemente toman su clase y él le genera este formato con su instancia de la clase, ¿ok? Utilizarlos es súper simple, pero tienen que saber cómo funciona. Porque si alguien se mete acá y les borra esta llave, su programa no funciona más, ¿ok? Porque está mal formateado. O si ustedes de alguna manera lo generan o necesitan generarlo dinámicamente, se dañaron el file. Hay muchas, estos son los resultados de las API. Les voy a mostrar qué es una API. Una API es un servicio expuesto, como este que está acá,
que me devuelve una cierta cantidad de información con una query que yo le hago, una interrogación. Yo le paso algunos parámetros y él me genera toda esta información. Esto es lo mismo que ustedes están viendo del otro lado, ¿ok? Solo que allá se ve ordenado y bonito, pero vean cómo está comprimido este archivo. Representar todo esto en XML sería muchísimo más grande porque tiene un tag de apertura y un tag de cierre que son los que indican dónde empieza y dónde termina un elemento, mientras acá tenemos llaves. Una llave es un solo carácter. Un tag es el nombre que tienen que poner y tienen que ponerlo de apertura y de cierre. Si ponen más de un carácter, ya, digamos, ya ustedes están perdiendo más espacio que acá al almacenar esa información. Y si no ponen el nombre, no saben qué elemento es cada cosa. Mientras acá están escritos adentro del elemento directamente con el valor. ¿Ok? Eh, nada, muchachos. Falta ver las aplicaciones. Cuando veamos estas aplicaciones, obviamente será más claro. Investiguen un poco más sobre qué son estos tipos de archivos que vimos hoy en clase. Tienen las diapositivas. Y deberíamos comenzar la siguiente clase, que será cuando hablamos de vacaciones, resolviendo dudas de esto y haciendo los ejemplos prácticos de estas aplicaciones que tenemos acá, ¿ok? Para enseñarles cómo leer, cómo generar un CSV, cómo leer un JSON y verán cuánto les va a volver útil porque de esta forma ustedes van a poder guardar y leer datos de sus programas. ¿Qué quiere decir? No van a tener siempre que decirle indique el nombre del producto, indique el precio del producto. ¿Por qué? Porque los van a estar guardando en estos archivos, ¿ok? De momento yo termino el video por acá y no sé si tienen alguna duda, todavía nos queda un poco de tiempo.